Fénix. Capítulo 35. El impacto de la revelación aún pesaba en el corazón de All Might. Su rostro, antes iluminado por una sonrisa inquebrantable, ahora estaba sombrío, casi irreconocible. All for One se deleitaba con su reacción. Su risa resonando entre los escombros y la destrucción que los rodeaba. All for One. Vaya, vaya, el gran símbolo de la paz, reducido a esto. Tu rostro lo dice todo, All Might. Has protegido a mi propia sangre sin siquiera saberlo. Qué irónico. Su tono burlón era como veneno goteando de cada palabra. Pero All Might apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en la cruel paradoja del destino. Primero, Tomura Shigaraki, el nieto de su maestra, arrastrado a la oscuridad por este mismo hombre. Ahora, Victoria Blaze, una chica que, sin saberlo, llevaba el linaje del mayor villano de la historia. All Might. Desgraciado. Pero entonces, una voz se filtró a través del caos. No pierdas, All Might, por favor, ayúdame. Era frágil, temblorosa, pero cargada de esperanza. Entre los escombros, atrapada bajo una losa de concreto, una joven lo miraba con ojos desesperados. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba sucio de polvo y sangre, pero en su expresión no había miedo. Solo confianza. Confianza en él. La chispa en su interior se encendió de nuevo. All Might. Por supuesto, señorita. Tomó una postura firme, mientras sentía la energía remanente de One for All fluir dentro de él. Su brazo derecho se expandió con un último destello de poder. Chispas doradas brotaron de su piel, iluminando la noche como estrellas fugaces. Los ojos de All Might volvieron a encenderse con determinación. Sus labios se curvaron en una sonrisa, no una de confianza ciega, sino de resolución absoluta. All Might. Tienes razón, un héroe siempre tiene algo por lo que pelear, All for One. El villano se quedó en silencio por un instante, notando el cambio en la mirada de su eterno rival. Ya no era un hombre roto. Era el símbolo de la paz una vez más. En su mente, la voz de su maestra, Nana Shimura, resonó como un eco del pasado. Nana. Toshinori, cuando llegues a tu límite, recuerda, ¿por qué aprietas los puños? ¿De dónde vienes? Tu origen, brillando con una resolución indomable. Inspiró profundamente, el aire llenando sus pulmones como un rugido contenido. All Might. Por eso, no perderé. All for One se elevó en el cielo. Su oscura silueta recortándose contra las luces de la ciudad devastada. All for One. Este será tu último golpe, ¿verdad, All Might? Un héroe herido es lo más temible. Incluso ahora veo en mi mente la imagen de tu cara persiguiéndome. Cargó nuevamente múltiples quirks en su brazo derecho, su musculatura oscura deformada por la acumulación de poder. All for One. Debería cuidarme, quizás por resistir 2 o 3 golpes más. Pero antes de que pudiera continuar su ataque, una enorme llamarada de fuego fue lanzada en su dirección. El calor fue abrasador, iluminando el cielo como el sol mismo. All Might. ¿Qué clase de forma es esa? Era Endeavor. El héroe número 2 había llegado. Sus ojos ardían con ira mientras llamas rugían a su alrededor. All for One observó al recién llegado con una mueca de interés. All for One. Impresionante. Los gnomus eran de media gama, no esperaba que los derrotaras tan rápido. Pero supongo que debía esperarlo del hombre que llegó al puesto número 2. Sin embargo, la ira de Endeavor era palpable. Endeavor. ¿Qué clase de forma patética es esa? All Might. All for One se preparó para atacar tanto a Endeavor como a Edgesot, pero antes de que pudiera lanzar su ofensiva, el héroe ninja ya se había adelantado. Con una velocidad asombrosa, Edgesot se lanzó hacia All for One, obligándolo a esquivar en el último segundo. Fue entonces cuando Kamui Wops apareció, extendiendo sus brazos de árbol para rescatar a los héroes inconscientes. Tiger, con determinación inquebrantable, cargaba a Radoll inconsciente mientras se apresuraba a sacar a la joven atrapada entre los escombros. Todo esto era para aligerar la carga sobre All Might. Mientras tanto, Endeavor y Edgesot atacaban a All for One con una ofensiva feroz en medio del combate. Edgesot gritó con una voz llena de convicción. Edgesot. No importa cómo te veas, All Might. Tú seguirás siendo el héroe número 1. A pesar de que tenía un cuerpo debilitado y sin mucho poder, All Might seguía en pie. Para todos aquellos que lo consideraban el pilar del heroísmo, el símbolo de la paz, él no podía romperse. No importaba cuánto dolor lo invadiera, ni cuán agotado estuviera, él era el héroe número 1. Las voces de la multitud se alzaban en plegarias silenciosas y gritos de esperanza civiles.
Héroes, sus alumnos de la UA, incluso Izuku y Tori gritaban su nombre con fuerza. Todos los estudiantes que lo admiraban, que soñaban con convertirse en héroes, coreaban en una sola voz. Civiles. All Might. Clase 1, A. All Might. Bakugo. Hazlo mierda de una vez, All Might. Izuku / Tori. Tienes que ganar, All Might. El héroe sintió esa energía recorrer su cuerpo, encendiendo cada fibra de su ser. No podía caer. No ahora. No mientras el mundo todavía lo necesitara. Pero All for One no se inmutó. Con un movimiento feroz, lanzó un poder brutal hacia el suelo. La explosión generó una violenta corriente de viento que arrasó con todo a su paso. Endeavor y Engesot fueron repelidos con fuerza, sus cuerpos lanzados hacia atrás por la presión del ataque. Sin embargo, All Might no se movió. Sus pies se mantuvieron firmes sobre la tierra devastada, resistiendo con todo lo que tenía. All for One dejó escapar una carcajada oscura, su voz impregnada de frialdad. All for One. Dejemos las emociones a un lado, All Might. Hablemos de la realidad. Su brazo derecho comenzó a deformarse, creciendo y pulsando con energía oscura mientras acumulaba múltiples dones. Enumeró cada uno con un tono meticuloso, casi como si estuviera dando una lección. All for One. Extremidades resorte. Impulso cinético por 4. Aumento de fuerza por 3. Multiplicador. Hipertrofia. Remaches. Caminata aérea. Huesos lanza. Los músculos en su brazo se hincharon grotescamente, haciéndolo crecer hasta volverse un miembro monstruoso y deformado. Parecía un arma viviente, una fuerza de destrucción capaz de reducir una ciudad entera con un solo golpe. All for One. Las ondas expansivas anteriores solo fueron para agotarte, dijo All for One con calma, su tono goteando crueldad. No tenía intención de matarte aún. Pero ahora lo haré sin dudas. Y para eso, te golpearé con la mejor combinación de dones que poseo. All Might frunció el ceño. Podía sentir el peso de esa amenaza en cada fibra de su ser. Pero no retrocedió. Sus puños se cerraron con determinación mientras el villano se preparaba para lanzarse sobre él. All for One se impulsó hacia adelante con una velocidad espeluznante, levantando una estela de polvo y destrucción a su paso. Iba a ser el golpe final. La batalla se decidiría en este último intercambio de golpes. Pero entonces. En un instante escalofriante, la voz del villano rasgó el aire con una sola frase. All for One. Izuku Midoriya. El rostro de All Might se congeló. Su expresión se tensó por la preocupación inmediata. Era un solo nombre, pero lo decía todo. All for One continuó, su tono goteando veneno. All for One. Él es a quien le heredaste One for All, ¿verdad? Los hoyos de All Might se abrieron con horror. All for One rió. Deleitándose con la reacción de su enemigo All for One. ¿Y qué estuvo presente en esta batalla sin consentimiento de los héroes? Como si estuviera fuera de control, un niño jugando a ser héroe en un campo de batalla donde solo los verdaderos guerreros pueden sobrevivir. All for One. Podrás morir lleno de lamentos, All Might. Incluso como maestro, pierdes. Las palabras golpearon como una daga en el corazón de All Might. Pero no podía permitirse dudar. No ahora. Con un rugido feroz, se impulsó hacia adelante. Chocando su puño contra el de All for One. El impacto fue catastrófico. Una gigantesca onda expansiva explotó a partir del choque de sus golpes. El suelo se resquebrajó en 1000 pedazos, las nubes fueron barridas por la fuerza del impacto, y el estruendo sacudió la ciudad como un terremoto. Entonces, All for One activó otro don. Nulificación de impacto. El efecto fue inmediato. El brazo de All Might, que se encontraba en pleno choque contra el de villano, sufrió las consecuencias. Un crujido estremecedor resonó cuando el hueso cedió bajo la presión, provocando que el héroe sintiera un dolor punzante recorrer su cuerpo. All for One sonrió con satisfacción mientras ganaba terreno, forzando a All Might a retroceder poco a poco. Pero All Might, aún con el dolor lacerando su cuerpo, esbozó una mueca desafiante. All Might. Tienes razón. Su voz era un gruñido de esfuerzo mientras sentía cómo el villano lo empujaba hacia atrás. Como maestro, debería reprenderlo. Cada músculo en su cuerpo temblaba mientras luchaba contra la presión abrumadora. All for One, con su tono gélido y despectivo, dejó escapar una risa entre dientes. All for One. Ya veo. Su voz se tornó en un susurro venenoso. Qué desagradable. Con un rugido de poder, el villano concentró aún más fuerza en su ataque, su brazo deformado aumentando en volumen y densidad.
All Might sintió una punzada agónica cuando la presión lo hizo retroceder aún más. Sus pies se deslizaban sin control sobre el suelo destrozado, incapaz de afirmarse. El dolor amenazaba con quebrarlo, y por un instante, sintió la sombra de la derrota cerniéndose sobre él. Pero entonces, en lo más profundo de su mente, una voz conocida resonó con claridad. Y, a voz de su maestra. Cuando estés en tu límite. Recuerda, sus ojos azules brillaron con una intensidad feroz. No solo era un símbolo. No solo que era un pilar para la sociedad. Era un maestro. Y como su maestra había hecho por él. Debía cumplir su deber hasta el final. All Might apretó los dientes y concentró todo su ser en resistir. Con un esfuerzo titánico, clavó los pies en el suelo, deteniendo su retroceso. Su respiración era pesada, su cuerpo una tormenta de dolor y fatiga, pero no podía rendirse. No ahora. El aire vibró con energía cuando toda su fuerza se concentró en sus piernas. En un instante, contra toda expectativa, dejó de ser arrastrado. Un estallido de poder sacudió el campo de batalla. La onda expansiva se propagó en todas direcciones, levantando escombros y polvo. El suelo crujió bajo la inmensa presión de los titanes en lucha. Y entonces, algo cambió. Rabos dorados recorrieron su brazo izquierdo. La energía se acumuló, su musculatura expandiéndose hasta alcanzar su máximo esplendor. Mientras su brazo derecho se marchitaba, sacrificándolo en la estrategia, su brazo izquierdo se encendió con una fuerza renovada. Con un movimiento calculado, All Might dejó que el golpe de All for One pasara de largo, apenas a centímetros de su rostro. Su cuerpo se deslizó bajo el ataque, esquivándolo por un pelo. En ese instante, con toda la energía acumulada en su brazo restante, giró con una velocidad impresionante. All Might. Todavía no puedo morir. Bramó con una furia inquebrantable. Su puño izquierdo, fortalecido hasta el límite, impactó de lleno en el rostro de All for One. El golpe sacudió el aire con un estruendo ensordecedor, enviando una nueva onda de choque e hizo temblar la ciudad. All Might sintió la textura de la piel del villano cediendo bajo la presión de su puño. La sorpresa se reflejó en el rostro de All for One al recibir el impacto inesperado. Entonces, All Might había seguido el consejo de Gran Torino. No podía darle un buen golpe de frente, debía ser astuto. El héroe veterano comprendió la estrategia detrás del último golpe. Había transferido el poder de su brazo derecho al izquierdo. Usando el derecho como carnada. All for One, sintiendo la presión del combate, extendió su brazo derecho hacia atrás. Preparándose para liberar aún más poderes. Su voz resonó con desprecio mientras escudriñaba a su oponente. All for One. Alguien te ha influenciado, esos trucos no son lo tuyo, era débil. Pero en ese instante, el brazo izquierdo de All Might se desinfló de repente. Con un gesto calculado, extendió su brazo derecho roto hacia atrás y, con una determinación inquebrantable, le gritó al villano. All Might. ¿Por qué no le puse espalda? Las palabras de su antigua maestra resonaron en su mente, transportándolo a un recuerdo de hace muchos años. Cuando recibió el One for All por primera vez. Era él entonces, su maestra, Nana Shimura, le habló con una voz llena de esperanza y convicción. El poder se ha confiado a la siguiente generación por mucha gente, orando que funcione para el bien de todos. Para que sus esperanzas sean una. La imagen de Nana Shimura apareció en su mente, su silueta irradiaba luz. De su brazo extendido emergió una esfera brillante y blanca, un vestigio de todas aquellas esperanzas depositadas en él. Con su último susurro, Nana le dijo. Nana. Esfuérzate, Toshinori. All Might. Con su brazo derecho roto, lo extendió y tomó la esfera luminosa. En el instante en que sus dedos la envolvieron, su brazo se infló nuevamente, como si toda la fuerza de su legado hubiese regresado en un último estallido de poder. Con una velocidad cegadora, All Might se lanzó hacia el villano, su puño en alto. Una estela blanca de viento envolvía su brazo. Sacudiendo el aire con una intensidad arrolladora. Con un último grito cargado de toda su determinación, All Might descargó su golpe final. All Might. Adiós, All for One. El puño aterrizó en el rostro del villano con una fuerza descomunal. La tierra tembló, el impacto resonó como un trueno. All Might exclamó con todo su ser el nombre de su ataque más grande y devastador. All Might. United States, Smash. El golpe descendió con una potencia imparable, arrastrando el rostro de All for One contra el suelo y desatando una onda de choque colosal. Un gigantesco tornado emergió del impacto, elevando escombros, polvo y fragmentos de edificios.
El estruendo de la destrucción se extendió por toda la ciudad. En su mente, Olmigt sintió el peso de su despedida. Su tiempo como el símbolo de la paz llegaba a su fin. Y con un último pensamiento, se despidió de su poder. Adiós, One for All. Una pequeña llama titiló por un momento, y luego, se apagó. Todas las personas estaban expectantes del resultado de la batalla. Siendo transmitida desde un helicóptero, Gue filmaba para todo el mundo. Olmigt, con un último esfuerzo, levantaba lentamente su brazo izquierdo, transformándose nuevamente en su forma musculosa. Todas las personas coreaban su nombre. Este era su último trabajo como héroe y símbolo de la paz. Unos cuantos minutos después, una reportera informaba a la audiencia que los héroes seguían rescatando a más personas de los escombros mientras llevaban al villano en un Maiden. En ese momento, Olmigt giró su brazo hacia la cámara y señaló directamente hacia esta. Todo el mundo contuvo la respiración, expectante por sus próximas palabras. Kirishima, Bakugo, Ida, Tori e Izuku avanzaban llevando a Bakugo hacia los héroes para informarles de su rescate de la Liga de Villanos. Sin embargo, cuando escucharon las palabras de Olmigt, se detuvieron y miraron la pantalla con asombro. Olmigt, ahora, es tu turno. Esa fue su declaración final. La emoción y la euforia recorrieron a la multitud vitoreando las palabras del héroe. Sin embargo, entre todos, hubo uno que no pudo celebrarlo. Izuku. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar de manera incontrolable. Tori lo miraba con preocupación, mientras Bakugo, con una expresión seria e indiferente, observaba la escena en silencio. Los pensamientos de la bicolor y el rubio era una tormenta que no parecía calmarse, llenos de dudas y preguntas sobre el reciente acontecimiento y de por qué Peliverde era el único infeliz. Ya era de día. Habían llevado a Bakugo a la policía, pero extrañamente el rubio estaba muy callado. Después de más de mediodía, todos regresaron a sus casas. Tori e Izuku llegaron a su edificio, pasando primero por la casa del Peliverde. La madre de Izuku los atendió, preocupada por ambos chicos. Entonces, la bicolor se agarró del brazo del Peliverde y, con un rostro cansado, le dijo que hablarían más tarde. Tori se dirigió hacia su casa en el 5º piso. Al entrar, su tía Amber apareció de inmediato y la abrazó con mucho cariño, preocupada por su ahijada. Tori devolvió el abrazo y le dijo que estaba muy cansada. Su tía la llevó a su habitación, la acostó y le dio un beso en la frente antes de susurrarle que descansara. Sin saber que, a partir de esa noche, su destino había sido sellado. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Tori mientras permanecía en la azotea observando la ciudad iluminada por las farolas y el tenue resplandor de la luna. Respiró hondo, tratando de disipar la sensación de inquietud que la embargaba desde la batalla. Sin embargo, algo llamó su atención. A la distancia, vio a Izuku corriendo fuera del edificio con una expresión ansiosa. Intrigada, decidió seguirle sin que él se percatara. Minutos después, sus pasos la llevaron hasta la playa Dagoba. Su corazón latió con fuerza al reconocer el lugar donde habían entrenado meses atrás. Desde su posición observó cómo Izuku se apresuraba hacia un Olmigt en su forma delgada, gritando su nombre. Antes de que el Peliverde pudiera reaccionar, un Texas Smash la derribó, lanzándolo contra la arena con brutalidad. Tori frunció el ceño y se acercó con sigilo, sin poder escuchar con claridad lo que hablaban. Desde su escondite, vio a Olmigt transformar brevemente su cuerpo en su forma musculosa, lanzando unos golpes al aire. Parecía querer demostrar algo, pero apenas unos segundos después, su cuerpo colapsó y volvió a su forma delgada escupiendo sangre. Izuku reaccionó con pánico. Olmigt. Las últimas lamas del One for All se han extinguido. Ya no puedo mantener mi forma musculosa. Tori sintió que algo dentro de ella se estremecía. La voz del antiguo símbolo de la paz no solo transmitía fatiga, sino también aceptación. Izuku, con los ojos llenos de lágrimas, escuchaba en silencio mientras su maestro continuaba. Olmigt. No paras de destrozar tu cuerpo, de lanzarte de cabeza a los peligros sin medir las consecuencias. Olmigt suspiró con cansancio y bajó la mirada, pero esta vez saliste ileso. Y eso, me hizo feliz. Con un movimiento lento, el rubio se arrodilló y rodeó al Peliverde con su único brazo funcional. Izuku, incapaz de contenerse, dejó que las lágrimas cayeran por su rostro mientras correspondía el abrazo. Olmigt. Desde ahora, me dedicaré completamente a entrenarte. Tú como mi sucesor. Las palabras de Olmigt hicieron que el pecho de Tori se comprimiera. Sus manos se cerraron en puños mientras la verdad se hacía evidente.
Todo lo que había sospechado, todo lo que había sentido durante la batalla, One for all for one, su conexión con Izuku, todo estaba relacionado. No podía permanecer en silencio. Dando un paso adelante, interrumpió el momento entre maestro y alumno. Tori. Tenemos que hablar. Izuku y All Might se giraron bruscamente, sorprendidos por su presencia. Ambos la miraron con los ojos abiertos, sin saber qué decir. La brisa agitó los cabellos bicolores de Tori mientras ella los enfrentaba con determinación. Tori. Sobre ustedes. Sobre All for One, y sobre One for All. El silencio se hizo pesado en la playa mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. Era el momento de enfrentar la verdad.